Mi nombre es Colette Owens. Tengo 32 años y, hace 3 semanas, mis padres me enviaron un mensaje de texto diciéndome que no fuera a su fiesta de aniversario porque solo estaban invitados de la alta sociedad. Pensé que ya estaba acostumbrada a que me hicieran a un lado. 10 años sin una sola foto de Navidad familiar, 10 años de ser presentada a sus amigos como la que trabaja con edificios viejos. Pero ese mensaje fue diferente. Fue final, así que me quedé en mi apartamento esa noche sola tal como ellos querían. Entonces, mi teléfono sonó. Era mi hermana Vivienne, la que nunca llama a menos que necesite algo. Su voz temblaba. ¿Por qué ocultaste esto a la familia? Mamá y papá acaban de ver las noticias y yo no oculté nada. Simplemente dejé de dar explicaciones a personas que se negaban a escuchar. Antes de continuar, si esta historia resuena contigo, por favor tómate un momento para darle me gusta y suscribirte, pero solo si realmente quieres saber qué pasó después. ¿Desde dónde nos escuchas ahora mismo? Deja tu ubicación y hora local en los comentarios. Me encantaría saberlo. Ahora, déjenme llevarlos 3 años atrás, al día en que recibí un proyecto que lo cambiaría todo. Crecí en el hogar de los Owens, justo a las afueras de Boston. Una familia que lucía perfecta en cada tarjeta de Navidad que enviaban. Clase media alta, membresía en el club de campo. El tipo de personas que medían el éxito según qué vecino notaba primero su auto nuevo. Mi hermana mayor, Vivienne, era la linda, la sociable, la hija que se casó con Bradley Hartley, de Goldman Sachs, y se mudó a una casa colonial de 6 habitaciones en Wellesley. Mis padres no podían dejar de hablar de ella. Y luego estaba yo. Elegí la arquitectura, específicamente la preservación histórica, el tipo de trabajo que implica gatear por áticos de un siglo de antigüedad y luchar para salvar edificios que los desarrolladores quieren demoler. Mi madre una vez me presentó a su club de lectura. Como la que hace algo con casas viejas, construcción, creo. Mi padre era más directo. Cuando tengas una carrera de verdad, me dijo una vez en Acción de Gracias, hablaremos de volver a ponerte en la tarjeta de Navidad. Volver a ponerte, como si me hubieran borrado. La última vez que aparecí en una foto familiar fue hace 10 años, en la boda de Vivienne. Supe más tarde que mi madre me había recortado de la versión que publicó en Facebook. La composición se veía mejor, explicó cuando le pregunté. Todavía tengo esa foto original en alguna parte. En ella, estoy de pie al borde del encuadre, usando un vestido de segunda mano que encontré en una tienda de consignación en Cambridge. Vivienne está en el centro, radiante en un Vera Wang. Mis padres la miran con orgullo. Nadie me está mirando a mí. Pero aquí está lo que no sabía entonces. Lo que me tomaría una década entender, mi silencio durante esos años no era debilidad. Era combustible, y estaba construyendo algo que ninguno de ellos podría haber predicho. Hace 3 años, recibí una llamada que cambió la trayectoria de mi carrera. La finca Whitmore, una mansión histórica de 150 años en el corazón de Massachusetts, había sido programada para demolición. Los desarrolladores querían el terreno. La sociedad histórica se había rendido. Todos asumieron que se había acabado, pero el Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica no estaba dispuesto a dejarla ir. Necesitaban a un arquitecto que pudiera presentar un plan de restauración lo suficientemente convincente como para justificar un presupuesto de $12 millones. Alguien que entendiera que los edificios viejos no eran solo estructuras, eran historias. Me llamaron a mí, pasé 3 semanas preparando mi propuesta. Investigué cada plano original, cada registro de renovación, cada artículo de periódico desde 1874 en adelante. Cuando hice la presentación ante la Junta, no solo les mostré en qué podría convertirse la finca Whitmore. Les mostré lo que siempre había sido y por qué eso importaba. Margaret Caldwell, la directora ejecutiva del Fideicomiso Nacional, firmó la carta de aprobación ella misma. Todavía tengo ese correo guardado en una carpeta etiquetada como evidencia. No porque pensara que algún día necesitaría pruebas, sino porque quería recordar el momento en que alguien en el poder creyó en mí. Durante 18 meses, viví y respiré esa restauración. Seleccioné a mano cada madera de reemplazo. Localicé artesanos que aún sabían cómo restaurar yesería victoriana. Pasé 3 meses solo en las puertas principales, 2 paneles masivos de roble que se habían estado pudriendo durante décadas. Mis padres nunca lo supieron. Trabajé bajo el nombre de mi firma, no el mío. No me gusta la atención.
Y, honestamente, había dejado de intentar impresionar a personas que nunca planearon estar impresionadas. Pero no sabía entonces que mis padres, de todos los lugares en Massachusetts, elegirían la finca Whitmore para su fiesta de 35 aniversario. El edificio que yo había salvado. Las puertas que yo había restaurado. El legado que yo había protegido. Es curioso cómo la vida organiza sus ironías. Déjenme contarles sobre la última Navidad. No me invitaron, por supuesto, pero me presenté de todos modos. Conduje 2 horas a través de una tormenta de nieve porque una parte de mí todavía creía que, tal vez, esta vez las cosas serían diferentes. Mi madre abrió la puerta con un suéter de cachemira color crema, un pañuelo de Hermès colocado perfectamente alrededor de su cuello. Su sonrisa vaciló exactamente un segundo cuando me vio. «Oh, Colette, no te esperábamos. Traje un regalo», dije, sosteniendo un paquete envuelto. Un libro de primera edición sobre arquitectura de catedrales europeas. Lo encontré en una venta de bienes y gasté en él más de lo que debería. Ella lo tomó sin mirar el papel. ¡Qué detallista! Lo pondré con los demás. Adentro, Vivien estaba rodeada de gente junto a la chimenea, presumiendo fotos de su último evento de filantropía en su teléfono. Mi padre estaba en una conversación profunda con un hombre que reconocí de las noticias, el juez Harrison, un designado federal y, al parecer, una nueva adición a su círculo social. Cuando mi padre me vio, no dijo hola. Solo asintió una vez y luego volvió a su conversación. Como decía, juez, nuestra hija Vivien ha estado haciendo un trabajo maravilloso con la fundación del hospital infantil. Nuestra hija, en singular. Me quedé en esa sala durante 45 minutos. Nadie me habló directamente. Cuando mi madre me presentó a una mujer de su club de lectura, dijo, esta es Colette. Ella hace renovaciones, martillos y esas cosas. La sonrisa de la mujer fue cortés y despectiva. Oh, qué interesante. Me fui antes del postre. Al salir, pasé por la mesa del pasillo donde habían puesto mi regalo, todavía envuelto, con una nota adhesiva encima con la letra de mi madre, regalar a la caridad. Esa fue la noche en que me hice una promesa, nunca más entraría en una habitación donde no fuera deseada. 3 semanas antes de la fiesta de aniversario de mis padres, estaba sentada en mi apartamento en Cambridge cuando mi teléfono vibró. Una notificación de un chat grupal del que me habían eliminado 2 años antes, familia Owens. Me habían agregado de nuevo solo para enviar un mensaje, Colette, no vengas a la fiesta de aniversario. Solo habrá invitados de la alta sociedad. No queremos tener que explicar tu situación. Mamá y papá, lo leí 3 veces. No porque no lo entendiera, sino porque quería asegurarme de que no lo estaba imaginando. Tu situación, como si yo fuera un problema a gestionar, un inconveniente a ocultar. No respondí. Algunos mensajes no merecen la energía de una respuesta. Pero esto es lo que mis padres no sabían. Esa misma tarde, un sobre diferente llegó a mi buzón. Papel crema pesado, el sello del Instituto Americano de Arquitectos haya grabado en oro. Lo abrí con manos temblorosas. Estimada señorita Owens, en nombre del Comité de Selección de la Medalla de Oro de la Haya, nos complace informarle que ha sido nominada para la Medalla de Oro 2024 en la categoría de voz emergente. Su trabajo de restauración en la finca Whitmore ha sido citado como un ejemplo definitorio de excelencia en la preservación. La Medalla de Oro. El honor más alto de la arquitectura. El mismo premio otorgado a Frank Lloyd Wright, I.M. P. Frank Gehry. Y al final de la carta, una firma, Margaret Caldwell, directora ejecutiva del Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica. La misma Margaret Caldwell que mis padres, según supe después, habían invitado personalmente a su fiesta de aniversario. La mujer a la que querían impresionar por sus conexiones en juntas de caridad, mi mentora. Dejé la carta junto a mi teléfono. El mensaje de texto de mi madre brillaba en la pantalla al lado. 2 cartas, una diciéndome que no era digna, otra diciéndome que era excepcional. Ambas llegaron el mismo día. Una semana antes de la fiesta, Vivien llamó. Esto era inusual. Mi hermana no llama a menos que quiera algo, información, validación o alguien a quien culpar. Respondí de todos modos porque los viejos hábitos mueren difícilmente. Colette, ¿cómo estás? Su voz era dulce como la miel, el tono que usa cuando está actuando. Estoy bien, Vivien. ¿Qué necesitas? Una pequeña pausa. Solo quería que lo supieras. Intenté convencer a mamá y papá de que te invitaran. Realmente lo hice, pero ya sabes cómo es mamá con las apariencias. No dije nada.
Esperé, honestamente, continuó, probablemente sea lo mejor. Estarías incómoda rodeada de esa gente de todos modos. Los Harrison estarán allí y los Pierce y algunos ejecutivos de la antigua firma de papá. No es realmente tu ambiente, ya sabes. Mi ambiente, ya sabes a qué me refiero. Toda esa charla trivial sobre vacaciones e inversiones, te aburrirías, se rió ligeramente. Te estoy haciendo un favor. En serio, casi le creí. Eso es lo que pasa con Vivien. Ha estado manipulando la realidad tanto tiempo que se ha convencido a sí misma de que es amabilidad. Entonces, continuó, y aquí venía la verdadera razón de la llamada, ¿qué has estado haciendo últimamente? Algo emocionante. Estaba pescando, buscando información para compartir en la fiesta, probablemente para demostrar que todavía mantenía el contacto con su hermana con problemas. No mucho, dije, solo trabajo. Sigo haciendo lo de los edificios viejos. Sigo haciendo lo de los edificios viejos. Bueno, pude escuchar su decepción. No había chismes que cosechar. Cuídate, vale, y no te tomes lo de la fiesta como algo personal. Realmente no se trata de ti. Pero se trataba de mí. Siempre se trataba de mí, específicamente de asegurarse de que permaneciera invisible. Supe más tarde que Vivien no había abogado por mi invitación en absoluto. Ella fue quien sugirió a nuestra madre, siempre es tan torpe en estas cosas. Será más fácil para todos si simplemente no viene. Mi padre llamó 3 días después. Esto fue aún más inusual que lo de Vivien. Richard Owens no hace llamadas, emite citaciones. El hecho de que se estuviera comunicando directamente significaba que quería asegurarse de que el mensaje quedara claro. Colette, su voz era la misma que usó durante toda mi infancia. Cortante, eficiente, como si estuviera cerrando un trato. Tengo entendido que recibiste el mensaje sobre el aniversario. Lo recibí, bien, tu madre y yo lo hemos discutido. La lista de invitados es final. Esperé a que dijera algo más. Una explicación, tal vez incluso una justificación barata. En cambio, el juez Harrison estará allí. Varios socios de mi antigua firma, gente importante. Entiendo, papá, entiendes, suspiró, y escuché años de decepción en ese sonido. Si hubieras tomado decisiones de carrera diferentes, no estaríamos teniendo esta conversación. Siempre he dicho que una mujer con tu inteligencia podría haber hecho cualquier cosa. Derecho, medicina, finanzas. En cambio, elegiste jugar con edificios viejos. Jugar, como si mi restauración de 18 meses de un hito histórico fuera un pasatiempo. La lista de invitados es final, repetí. Ya dijiste eso. Me alegra que nos entendamos. Estaba a punto de colgar cuando añadió, casi como un pensamiento tardío, vendrá una mujer del Fideicomiso Nacional. Margaret algo. Tu madre quiere entrar en su junta de caridad, así que es importante que todo salga bien. Sin distracciones. Margaret Caldwell, la mujer que me había guiado en el proyecto más importante de mi carrera. La mujer cuya firma estaba en mi carta de nominación de La Haya. Mi padre esperaba impresionar a mi propia mentora en una fiesta en un edificio que yo había restaurado mientras me mantenía oculta como una vergüenza familiar. Sin distracciones, dije, entendido. Colgué antes de que pudiera oírme reír. 2 días antes de la fiesta, recibí un mensaje de texto de la tía Patricia, la hermana de mi padre, una mujer a la que veía tal vez una vez al año en reuniones familiares obligatorias. Colette, cariño, tu madre me contó lo de la fiesta. Solo quería saber cómo estás. Mencionó que has estado luchando con algunos problemas de salud mental. Está todo bien. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Problemas de salud mental. Mi madre no solo me había excluido de la lista de invitados, había creado una historia de portada, una razón para mi ausencia que la hacía parecer compasiva y a mí, rota. Fui a Facebook. No debí hacerlo, pero lo hice. Allí estaba, enterrado en los comentarios de una publicación de una de las amigas de mi madre. Diane, lamento mucho lo de tu hija menor. Las enfermedades mentales son muy duras para las familias. Lo estás manejando con mucha gracia. A mi madre le había gustado el comentario. Me desplacé más abajo y encontré otro, enviando oraciones por Colette. Diane ha sido tan fuerte a través de todo esto. Y la respuesta de mi madre, gracias, Susan. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Algunos hijos simplemente tienen dificultades. Miré a mi alrededor en mi apartamento, los premios de arquitectura enmarcados en mis paredes, la pila de revistas especializadas con mis proyectos destacados, el correo electrónico de La Haya abierto en mi computadora.
Estaba sentada en la oficina de una mujer que acababa de ser nominada al honor más alto de su profesión. Y mi madre le decía a la gente que yo no podía funcionar. Aquí está la cosa sobre las mentiras, necesitan mantenimiento. Necesitan ser alimentadas, regadas y repetidas hasta que todos olviden que empezaron como ficción. Mi madre había construido toda una mitología alrededor de su hija menor con problemas. Y la había estado cultivando durante años. Pero las mitologías tienen una debilidad, se colapsan en el momento en que la realidad entra por la puerta. La noche antes de la fiesta, llamé a Margaret Caldwell. No para quejarme, nunca he sido buena para eso. Sino para confirmar el cronograma del anuncio de La Haya. Sabía que la nominación se haría pública pronto, solo no sabía exactamente cuándo. Colette. La voz de Margaret era cálida como siempre. Esperaba que llamaras. El comité ha finalizado todo. El anuncio se publica mañana por la tarde. Mañana, el mismo día de la fiesta de mis padres. Eso es maravilloso, dije, y lo decía en serio. ¿Hay algo más? Pude escuchar la sonrisa en su voz. La Junta del Fideicomiso Nacional ha aprobado una nueva subvención, $500 para la restauración de la mansión del gobernador, y queremos que tú la dirijas. Tuve que sentarme. Margaret, no sé qué decir. Di que sí, te lo has ganado. Hizo una pausa. Tu familia celebrará contigo mañana. Imagino que deben estar increíblemente orgullosos. El silencio se prolongó un latido de más. ¿Tienen otros planes?, dije finalmente. Algo cambió en su tono. No fue lástima exactamente, sino comprensión. En realidad, hablando de planes, yo misma asistiré a una fiesta mañana. Un evento en la finca Whitmore. Tengo muchas ganas de ver el edificio de nuevo. Mi corazón se detuvo. ¿Una fiesta de aniversario?, pregunté, aunque ya lo sabía. Sí, creo que sí. La familia Owens, si no me equivoco. ¿Los conoces? Casi me río. ¿Se podría decir eso? El mundo es un pañuelo, dijo Margaret alegremente. Bueno, si te encuentras libre mañana por la noche, ya sabes dónde encontrarme. Me encantaría brindar por tu nominación en persona. Le di las gracias y colgué. Margaret estaría en la fiesta de mis padres, en mi edificio, rodeada de personas a las que les habían dicho que yo estaba enferma mentalmente, y el anuncio que demostraría que todos estaban equivocados estaba programado para publicarse a las 7:30 de la tarde. Permítanme pausar aquí un momento. Si alguna vez has sido tratado por tu propia familia como si no existieras, pero sigues en pie, sigues construyendo, sigues avanzando, te veo. Escribe, sigo en pie, en los comentarios. Y si quieres saber qué pasó cuando la verdad finalmente salió a la luz en esa fiesta, asegúrate de estar suscrito. No querrás perderte lo que viene a continuación. Ahora, volvamos a la historia. La mañana de la fiesta, me desperté sola en mi apartamento de Cambridge. La luz del sol entraba por las ventanas en ese ángulo dorado que hace que todo parezca más suave de lo que es. Preparé café como siempre hago, prensa francesa, tueste oscuro, sin azúcar, y me senté a la mesa de mi cocina rodeada de las cosas que hacían que este espacio fuera mío. Libros de arquitectura apilados en cada superficie. Lavanda seca en un frasco de vidrio en el alféizar de la ventana. Una impresión enmarcada de los planos de la finca Whitmore sobre mi escritorio. Mi apartamento es pequeño, unos 75 metros cuadrados, nada impresionante para los estándares de mis padres, pero todo en él lo había elegido yo. Todo en él me lo había ganado yo. Abrí mi computadora para trabajar en algunas notas de proyectos, decidida a tratar este día como cualquier otro. Pero entonces, el algoritmo de Instagram me traicionó. La historia de Vivienne apareció en la parte superior de mi feed. Un vídeo de ella en la parte trasera de un auto negro, copa de champán en mano, haciéndose el peinado en algún salón que probablemente cobraba más por hora que mis servicios públicos mensuales. El texto, preparándome para la gran noche. Seguí deslizándome. No debí hacerlo, pero lo hice. Otra historia, la fachada frontal de la finca Whitmore decorada con flores blancas y luces parpadeantes para la noche. Lo había filmado desde la ventana del auto mientras llegaban para el montaje. Y allí, en la esquina del encuadre, las vi. Las puertas de roble, mis puertas, las que había pasado 3 meses restaurando, buscando herrajes de repuesto en una tienda especializada en Vermont, lijando a mano cada panel hasta que la veta emergió como si hubiera estado esperando un siglo para ser vista de nuevo. Vivienne no lo sabía, ninguno de ellos lo sabía. Estaban a punto de dar una fiesta en un edificio lleno de mis huellas dactilares y me dijeron que no era bienvenida para asistir.
Cerré Instagram y volví a mi café. No presencié lo que sucedió después directamente, pero me enteré más tarde por Margaret, por la tía Patricia y por los fragmentos que mi familia dejó escapar después. Así que, déjenme contarles lo que logré reconstruir. La fiesta comenzó a las 6 de la mañana, 150 invitados llegaron en una procesión de sedanes de lujo alemanes y autos privados alquilados. Corbata negra. Las mujeres en vestidos que costaban más que mi primer auto, los hombres en smokines hechos a medida en Newbury Street. El cuarteto de cuerdas tocaba a Vivaldi mientras meseros con guantes blancos circulaban con champán. Crew, según la historia de Instagram de Vivien, $300 la botella. Mi madre estaba en la entrada con un vestido de Valentino color burdeos, diamantes en sus orejas, saludando a cada invitado como si fuera la anfitriona de la gala del Met. Mi padre recorría la sala con la energía de un hombre que había estado ensayando su charla trivial durante semanas. El lugar es espectacular, Diane, le dijo supuestamente una invitada mientras caminaba por el restaurado vestíbulo principal. ¿Quién hizo la renovación? Mi madre agitó una mano, alguna firma u otra. El coordinador del evento se encargó de todo eso. Pero, no es perfecto. Simplemente supe que este era el lugar cuando lo vi. Perfecto. Un edificio que nunca se molestó en investigar. Una restauración que no sabía que era mía. Vivien flotaba entre la multitud en un Oscar de la Renta, con su esposo Bradley siguiéndola como un accesorio bien vestido. Posó para fotos junto a la chimenea de mármol, bajo el candelabro restaurado, contra el papel tapiz pintado a mano que yo había luchado por preservar cuando todos los demás querían arrancarlo. El gusto de mamá es impecable, subtituló Vivien su última historia. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, yo estaba sentada en mi pequeño apartamento, viendo cómo todo se desarrollaba en una pantalla de 6 pulgadas. Margaret Caldwell llegó a las 7 de la mañana. Llegó sin fanfarria, sin séquito, sin anuncios. Pero la sala la notó de todos modos. Margaret tiene esa cualidad, no exige atención, simplemente la lleva consigo. Elegancia discreta. Un vestido azul marino, perlas sencillas, el tipo de presencia que viene de décadas de ser la persona que más sabe en cualquier habitación sobre cualquier edificio en el que se encuentre. Mi madre la vio de inmediato. Señora Caldwell. Diane cruzó el vestíbulo con su copa de champán en alto, su sonrisa lo suficientemente amplia como para acomodar todas sus ambiciones. Qué honor absoluto tenerla aquí. He oído mucho sobre el trabajo del Fideicomiso Nacional. Realmente inspirador. Margaret aceptó el saludo con neutralidad cortés. Gracias por la invitación. Debo decir que tengo una conexión personal con esta finca. Es encantador verla en uso. Los ojos de mi madre se iluminaron. Una oportunidad de conexión, de networking, para cualquier puesto en la junta que hubiera estado buscando. ¡Oh, qué maravilla! Asistió a eventos aquí antes de la renovación. Después, en realidad, Margaret miró a su alrededor, su mirada deteniéndose en las molduras de corona restauradas, los suelos de madera originales, las ventanas que yo había luchado por preservar. Estuve muy involucrada con el proyecto de restauración, trabajé estrechamente con la arquitecta principal. Mi madre asintió, claramente sin escuchar, calculando ya su próximo movimiento. Hablando de eso, continuó Margaret, esperaba ver a Colette aquí esta noche. Viene con retraso. La sonrisa de mi madre se congeló por un segundo, solo uno. La máscara se deslizó. Colette se recuperó rápidamente, reordenando su expresión en algo parecido a la preocupación. Oh, ella no pudo venir. No se encuentra bien, me temo. Ya sabe cómo es esto. Los ojos de Margaret se entrecerraron ligeramente. Qué extraño. Hablé con ella ayer mismo. Sonaba perfectamente bien. Mi madre no tuvo respuesta para eso. La primera grieta había aparecido. A las 7:30 de la tarde, el Instituto Americano de Arquitectos publicó su anuncio. Las nominaciones a la Medalla de Oro de la Haya aparecieron en su sitio web, en sus redes sociales y en un comunicado de prensa enviado a todas las principales publicaciones de arquitectura del país. En cuestión de minutos, Architectural Digest compartió su reportaje especial preescrito, 12 páginas de fotografías y entrevistas, meses de preparación, programado perfectamente con el anuncio. El titular, Colette Owens, la mujer que está rediseñando el patrimonio arquitectónico de Estados Unidos. Yo todavía estaba en mi apartamento cuando vi que se publicaba. Actualicé la página 3 veces para asegurarme de que fuera real.
Mi foto, mi trabajo, mi nombre, todo estaba en el mundo para que cualquiera lo encontrara, incluidos los invitados a la fiesta de mis padres. Comenzó con una periodista local, una mujer que cubría arte y cultura para el Boston Globe y que había sido invitada como amiga de una amiga. Su teléfono vibró con una alerta de noticias. Miró la pantalla y luego hizo una doble lectura. ¿Vieron esto?, le dijo al hombre que estaba a su lado. La arquitecta que restauró este edificio acaba de ser nominada a la Medalla de Oro de la Haya. El hombre se inclinó para mirar. La finca Whitmore, este edificio, el mismo. Ella se desplazó por el artículo. Colette Owens, solo 32 años. La llaman una de las arquitectas de preservación más importantes de su generación. El nombre empezó a circular, susurrado al principio, luego pronunciado en voz alta. Los invitados sacaron sus teléfonos. El artículo de Architectural Digest se cargaba en pantalla tras pantalla y en ese artículo había una fotografía. Yo, parada frente a la entrada restaurada de la finca Whitmore, sonriendo de una manera que casi había olvidado que podía. Un invitado se volvió hacia otro. Espera, Owens. ¿No es ese el nombre de los anfitriones? La pregunta quedó suspendida en el aire como una mecha encendida. Mi madre es muy buena gestionando narrativas. Ha tenido décadas de práctica, curando su imagen, controlando lo que la gente ve, enterrando lo que no deberían. Pero no pudo gestionar esto. Colette Owens, una mujer enjollada, se acercó a mi madre con su teléfono extendido. Diane, ¿es esta tu hija? Mi madre miró la pantalla, vio mi rostro, vio el titular, y su expresión pasó por la sorpresa, luego el reconocimiento, y luego algo cercano al pánico, todo en el espacio de un latido. Oh, debe ser una Owens diferente, se rió, pero sonó mal. Demasiado agudo, demasiado rápido. Nuestra Colette trabaja en construcción, creo, no en arquitectura. Pero el artículo menciona que es del área de Boston y tiene el mismo apellido. Nombre común. Mi madre agitó la mano con desdén. Estoy segura de que es solo una coincidencia. Pero otro invitado ya había buscado mi nombre en Google. Dice aquí que creció en Wellesley. No es de allí de... ¿Dónde son ustedes? Mi padre se materializó al lado de mi madre, atraído por la conmoción. ¿Qué está pasando? Dicen que la arquitecta que restauró este edificio es alguien llamada Colette Owens. El rostro de mi padre se quedó cuidadosamente en blanco. Su expresión de sala de juntas, la que usaba cuando los negocios salían mal. Estoy seguro de que ha habido algún error. Pero no había ningún error. El reportaje de Architectural Digest era exhaustivo. Mencionaba mi educación, mis primeros proyectos y, lo más condenatorio de todo, incluía una cita mía sobre mi infancia. Aprendí temprano que mi trabajo hablaría más fuerte que las palabras. En mi familia, nunca sentí que mi voz fuera escuchada. Así que dejé que el edificio hablara en mi lugar. Alguien leyó esa cita en voz alta. La sala se quedó en silencio. Y mi madre, por tal vez la primera vez en su vida, no tuvo absolutamente nada que decir. Mi teléfono sonó a las 7:52 de la tarde. Yo seguía sentada a la mesa de mi cocina, todavía en mi apartamento, todavía sola. El anuncio de la Haya llevaba 22 minutos publicado. Sabía lo que venía antes incluso de mirar la pantalla. Bien, respondí. ¿Por qué ocultaste esto a la familia? Su voz temblaba, no de preocupación, sino de una furia apenas contenida. Mamá y papá acaban de ver las noticias y están completamente desconcertados. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que es esto? Hola para ti también, Vivien. No te atrevas a ser sarcástica conmigo ahora mismo. Todos en esta fiesta preguntan por ti. Todos. La esposa del juez Harrison acaba de acorralar a mamá preguntándole por qué no estás aquí. Esa señora, Caldwell, la mujer del Fideicomiso Nacional, no deja de mencionarte. Se supone que esta es la noche de mamá y papá. Y lo hiciste sobre ti misma. Dejé que sus palabras me lavaran. Al fondo, podía escuchar la fiesta, música, tintineo de copas y la voz de mi madre subiendo con un brillo forzado. Sí, por supuesto que lo sabíamos. Solo queríamos mantenerlo en privado. Yo no hice nada sobre mí misma, dije en voz baja. Solo existí, trabajé, tuve éxito. Y nadie preguntó. Lo hiciste a propósito. La compostura de Vivien se rompió por completo. Esperaste hasta esta noche para... La Haya decide cuándo salen los anuncios, no yo. Deberías habérnoslo dicho. Deberías habernos advertido. Casi me río. ¿Advertirles de qué? De que soy buena en mi trabajo. Han tenido 10 años para hacerme una sola pregunta genuina sobre mi carrera.
Nunca lo hicieron. Silencio. Luego, amortiguada, escuché a mi madre al fondo, no teníamos idea. Ella nunca nos cuenta nada. Tengo que irme, dijo Vivienne y colgó. Dejé el teléfono y permití que el silencio se asentara a mi alrededor. Por primera vez, no me sentí culpable por existir. De vuelta en la fiesta, todo se estaba desmoronando. Los invitados habían dejado de admirar la decoración y habían empezado a observar a mi familia. Fue sutil al principio, miradas intercambiadas, cejas levantadas, pero para las 8 de la mañana, el cambio era inconfundible. La celebración del aniversario de mis padres se había convertido en algo completamente diferente. El juez Harrison, un hombre al que mi padre había estado cultivando durante meses, caminó directamente hacia él con el champán todavía en la mano. Richard, tu hija diseñó este edificio y no lo mencionaste. La mandíbula de mi padre se tensó. Es complicado, su señoría. Asuntos familiares. Complicado. El tono del juez sugería que no encontraba satisfactoria esa explicación. Me dijiste antes que estabas orgulloso de tu familia. Parece que omitiste un logro bastante significativo. Al otro lado de la sala, Vivienne estaba junto a la barra, intentando mantener la compostura mientras se desplazaba furiosamente por su teléfono. Bradley merodeaba cerca, su expresión era ilegible. Sabría más tarde que él mismo había buscado el artículo de Architectural Digest y había leído cada palabra. Mi madre, mientras tanto, intentaba hacer lo que siempre había hecho, controlar la historia. Por supuesto que estamos orgullosos de Colette, decía a un grupo de invitados curiosos con su sonrisa estirada al máximo. Siempre la hemos apoyado. Simplemente no queríamos eclipsar la fiesta con su noticia, ¿entienden? Pero la tía Patricia estaba allí. La tía Patricia que me había enviado un mensaje sobre mis problemas de salud mental apenas 2 días antes. Diane, dijo lentamente, me dijiste que Colette estaba teniendo dificultades, que no podía funcionar. Por eso no fue invitada esta noche. Los invitados se volvieron para mirar a mi madre. Eso no es exactamente, comenzó mi madre. Y ese artículo dice que lideró un proyecto de restauración de $12 millones, el edificio en el que estamos ahora mismo. La copa de champán de mi madre tembló ligeramente. El cristal de baccarat captó la luz de la araña, la misma araña que yo había luchado por restaurar en lugar de reemplazar. Ningún guión podría salvarla ahora. Margaret Caldwell había estado observando desde el otro lado de la habitación. No levantó la voz. No tuvo que hacerlo. Margaret simplemente caminó hacia el centro del gran vestíbulo, dejó su copa en la bandeja de un mesero que pasaba y esperó. Las conversaciones se calmaron, las miradas se volvieron hacia ella. Cuando has pasado 40 años al mando de salas de juntas y comités de preservación, aprendes a dominar una habitación sin exigir nada. Espero que todos me concedan un momento, dijo, su voz proyectándose con una claridad sin esfuerzo. Me gustaría decir unas palabras sobre esta finca y sobre la mujer excepcional que la salvó. El rostro de mi madre se puso pálido. Hace 3 años, continuó Margaret, la finca Whitmore estaba programada para su demolición. Los desarrolladores habían ganado. La sociedad histórica se había rendido. Asistí a la última reunión de la Junta, esperando votar por el cierre. Hizo una pausa, dejando que el peso de ese momento se asentara. Entonces, una joven arquitecta entró con una propuesta. No solo un plan, sino una visión. Había investigado cada plano original, rastreado cada herraje hasta su origen y creado una estrategia de restauración tan meticulosa que nuestra junta no tuvo otra opción que financiarla. Esa arquitecta era Colette Owens. Los murmullos recorrieron la multitud. Mis padres estaban congelados. Durante 18 meses, Colette trabajó en este edificio como si fuera suyo. Cada puerta por la que caminan esta noche, ella la restauró a mano. Las arañas, las molduras, las ventanas, todo fue traído de la ruina porque una mujer se negó a dejar que la historia desapareciera. Margaret buscó en su bolso y sacó un sobre. Papel crema pesado con el sello de la Haya visible a través del papel. Esta noche fue nominada para el honor más alto de nuestra profesión y esperaba presentarle esta carta en persona, pero me han dicho que no se encuentra bien. Margaret miró directamente a mi madre. Lo cual es extraño porque hablé con ella ayer y sonaba perfectamente bien. El silencio que siguió fue absoluto. 150 personas, jueces, ejecutivos, figuras sociales, dinero viejo y nuevo, estaban en una habitación llena de mi trabajo, mirando a mis padres, esperando una explicación que no podía llegar.
La primera pregunta vino de una mujer con un vestido negro de Chanel. Diane, ¿tu hija no se encuentra bien o simplemente no la invitaste? Mi madre abrió la boca y la cerró. Sus manos, perfectamente cuidadas, se retorcían alrededor del tallo de su copa de champán. Es complicado, logró decir finalmente. Hay dinámicas familiares dinámicas familiares, el tono de la mujer era plano. Le dijiste a Patricia que Colette tenía problemas de salud mental. Le dijiste a tu club de lectura que no podía funcionar, pero acaba de ser nominada al premio más alto de la arquitectura. Más voces se unieron, no gritando, esta multitud era demasiado educada para eso, pero siendo directos y precisos. Diane mencionó que su hija trabaja en construcción. Así es como llamamos ahora a la arquitectura de restauración. Vi la cita de la entrevista, mi voz nunca fue escuchada en mi familia. Eso es algo fuerte. Y entonces, la tía Patricia, de pie cerca del fondo, habló. Diane, específicamente me dijiste que Colette había tenido un colapso. Dijiste que por eso no podía venir esta noche. Te creí. Le envié un mensaje de apoyo. La máscara de mi madre finalmente se rompió. Yo no dije, nunca quise decir. Ella nunca nos cuenta nada. ¿Cómo se supone que íbamos a saberlo? ¿Saber qué? El juez Harrison dio un paso al frente con voz fría. Que su hija es, aparentemente, una de las arquitectas más talentosas del país. Que restauró el mismísimo edificio que eligieron para organizar esta fiesta. Sacudió la cabeza lentamente. Richard, me dijiste que estabas orgulloso de tu familia. Parece que lo que querías decir era que estás orgulloso de parte de tu familia. Mi padre no tuvo respuesta. La mitología que mi madre había construido durante una década se derrumbó en 90 segundos. Y luego alguien se volvió hacia Vivienne. Era una mujer joven de su edad, alguien del club de campo. Sabría más tarde que era parte de su círculo social, el tipo de amiga que conoce todos tus secretos porque tú misma se los contaste. Espera, dijo la mujer lentamente, dándose cuenta de algo. Vivienne, me dijiste que tu hermana se estaba buscando a sí misma. Dijiste que ella nunca llegó a despegar, que era básicamente, ¿cómo lo pusiste? La vergüenza de la familia. El rostro perfectamente compuesto de Vivienne se puso rígido. Eso no es, yo no quise decir. Dijiste que tenía problemas mentales. Que tus padres no hablaban de ella porque era demasiado doloroso. Otra voz se unió. A mí me dijiste que trabajaba en alguna empresa de reparaciones que había dejado la universidad. Dije que dejó su programa de posgrado antes de tiempo. La voz de Vivienne subió defensivamente. Eso es técnicamente cierto. Se graduó antes de tiempo, dije yo mentalmente desde la distancia, y luego restauró un hito de $12 millones y fue nominada al honor más alto de la arquitectura. La primera mujer se cruzó de brazos. ¿A eso es a lo que llamas, no despegar? Podía imaginar a Vivienne allí parada, con su vestido de Oscar de la Renta, su cabello perfecto, toda su identidad construida sobre ser la hija exitosa, viendo cómo todo se desmoronaba. Y entonces Bradley habló, su esposo, el banquero de Goldman Sachs, el que ella había elegido para completar su imagen de éxito. Vivienne, su voz era tranquila, pero en el repentino silencio todos escucharon. Me dijiste que tu hermana tenía problemas, que era la vergüenza de la familia. Por eso nunca la vemos en las fiestas. Miró a su esposa con una expresión que reconocí, la de un hombre que se da cuenta de que le han dado una versión cuidadosamente editada de su propia familia. ¿Qué más no me has estado contando? Las excusas de Vivienne murieron en sus labios. Algunas mentiras pueden sobrevivir a cualquier cosa, excepto a la luz. Si estás pensando, ¿cómo pudieron cambiar las cosas tan rápido? Quiero decirte algo. No fue así. Este momento tardó 10 años en gestarse. 10 años de silencio. 10 años de dejar que mi trabajo se apilara en un rincón mientras todos miraban hacia otro lado. La verdad no necesita drama para salir a la luz, solo necesita tiempo. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has tenido un momento en el que todos finalmente vieron lo que habías estado construyendo todo el tiempo? Sigamos. Después de que Vivienne me colgó, me quedé sentada en mi apartamento durante mucho tiempo. La luz del atardecer había pasado a ese azul grisáceo que llega antes de la oscuridad total. Mi teléfono había vibrado varias veces más. Mensajes de colegas que habían visto el anuncio. Un mensaje de voz de un reportero del Globe. Pero los ignoré a todos. No estaba lista para celebrar. Todavía no. Caminé hacia la ventana de mi apartamento. No podía ver mucho.
Solo la parte trasera de otro edificio. Un trozo de calle, la vida ordinaria de Cambridge siguiendo su curso. Pero en algún lugar a 45 minutos de distancia, una fiesta se estaba desmoronando. Pensé en lo que Margaret me había dicho por teléfono la noche anterior: si te encuentras libre mañana por la noche, ya sabes dónde encontrarme. Pensé en las puertas de roble, en las arañas, en el papel tapiz pintado a mano. Cada rincón de ese edificio contenía una pieza de mi atención, de mi cuidado, de mi amor. Mis padres me habían dicho que no era bienvenida allí, pero ese edificio era mío en todos los sentidos que importaban. Me puse de pie, fui a mi armario y encontré el vestido que había estado guardando para alguna ocasión futura que nunca podía nombrar. Un vestido cruzado azul medianoche, sencillo pero elegante, el tipo de cosa que usas cuando quieres sentirte tú misma, solo que un poco más. Me puse el reloj Cartier Tank que me compré después de mi primer gran proyecto. Había costado más de lo que podía permitirme en ese momento, pero quería algo para marcar el momento en que me probé a mí misma, al menos que era buena en lo que hacía. Nadie en mi familia lo había visto nunca. Recogí mis llaves. No iba allí para montar una escena. No iba por venganza. Iba porque ese edificio era mío y merecía estar en él. El trayecto tomó 45 minutos. Tomé las carreteras secundarias, las que serpentean a través de los viejos pueblos de Massachusetts, donde los árboles se arquean sobre el pavimento como tecos de catedral. No tenía prisa. Había pasado 10 años siendo paciente. Una hora más no cambiaría nada. Cuando entré en el camino de la finca, se me cortó la respiración. La finca Whitmore estaba iluminada como un recuerdo que cobra vida. Cada ventana brillaba. Luces blancas envolvían las columnas de la entrada. Los jardines que yo había ayudado a preservar estaban llenos de invitados con ropa de gala, sus siluetas moviéndose contra la luz dorada que salía del interior. Estacioné en el extremo más alejado del lote y caminé hacia la entrada. Las puertas de roble, mis puertas, estaban abiertas de par en par, dando la bienvenida a los invitados al restaurado vestíbulo principal. Me detuve un momento en el umbral, pasando mis dedos por la veta de la madera que conocía de memoria. 3 meses de trabajo, 2 capas de acabado al aceite frotado a mano, herrajes traídos de Vermont. Había estado en esta puerta 100 veces durante la restauración, pero nunca así. Nunca con un vestido, nunca con el corazón latiendo así, nunca caminando hacia la familia que me había dicho que me mantuviera alejada. Entré, el vestíbulo se abrió a mi alrededor. El suelo de mármol, la araña restaurada lanzando luces prismáticas por el techo, la amplia escalera que luché por salvar cuando todos los demás querían modernizarla. Cada superficie tenía mis huellas dactilares, mis decisiones, mi visión. Y entonces alguien se volvió. Una mujer cerca de la barra. Luego un hombre junto a la chimenea. Luego otro. Y otro. Es ella. Un susurro recorrió la habitación. Es Colette Owens. 150 personas se quedaron en silencio. Y yo me paré en la entrada del edificio que había salvado, finalmente lista para ser vista. Mi madre estaba de pie cerca del centro de la habitación cuando me vio. Vi su rostro pasar por cada emoción que había pasado décadas reprimiendo en público. Choque, luego reconocimiento, luego miedo, luego, brevemente, algo que pudo haber sido vergüenza. La copa de champán en su mano se inclinó en un ángulo peligroso. Su vestido de Valentino de repente parecía menos una armadura y más un disfraz. Mi padre estaba a su lado, con su rostro cuidadosamente en blanco, su expresión de sala de juntas. Caminé hacia ellos, sin prisa, sin vacilar, simplemente caminando de la manera en que caminas cuando vas a casa. Margaret me miró desde el otro lado de la habitación y me dio un pequeño asentimiento. Permiso, aliento, apoyo. Me detuve a pocos pies de mis padres. Lo suficientemente cerca para ser escuchada. Lo suficientemente cerca para que los invitados cercanos también escucharan. Mamá, papá. Mi voz era firme, más tranquila de lo que esperaba. Recibí su mensaje. Sé que no estaba invitada. Mi madre abrió la boca, pero no salió nada. Pero este edificio fue mi proyecto, continué, 18 meses de mi vida. Cada puerta, cada ventana, cada moldura que han estado presumiendo esta noche, yo diseñé la restauración. Supervisé a cada contratista. Estuve aquí antes del amanecer y después del atardecer durante 1 año y medio, asegurándome de que este lugar se mantuviera en pie un siglo más. Mi padre finalmente habló. Colette, este no es el momento ni el lugar para... ¿Para qué, papá?
Para existir, para ser buena en algo, no estaba enojada. Eso era lo extraño. Había esperado sentirme enojada. Me había ganado el derecho a estarlo. Pero de pie allí, en esa habitación, solo me sentía lúcida. No estoy aquí para arruinar su fiesta, dije. Estoy aquí porque este lugar me importa, incluso si yo no parezco importarles a ustedes. El silencio que siguió fue lo más ruidoso que jamás había escuchado. Mi madre se recuperó primero. Siempre lo hace. Colette, cariño, el término afectuoso sonó extraño en su boca. Pegajoso, falto de práctica. Por supuesto que te queríamos aquí. Solo pensamos que estarías más cómoda en casa. Ya sabes lo abrumadores que pueden ser estos eventos. Abrumadores. Repetí la palabra lentamente, dejando que su vacío hiciera eco. Le dijiste a la tía Patricia que tenía problemas de salud mental. Le dijiste a tu club de lectura que no podía funcionar. Le dijiste a la gente que trabajo en construcción. Se escucharon varios jadeos de los invitados alrededor. El teléfono de alguien definitivamente estaba grabando, podía ver el ángulo sutil de una pantalla, pero no me importaba. Mi padre dio un paso adelante, bajando su voz a ese registro bajo que usa cuando intenta establecer control. Este no es el momento ni el lugar para dramas familiares, Colette. Te estás avergonzando a ti misma. No, papá, sostuve su mirada. Te estoy avergonzando a ti. Hay una diferencia. Vivienne apareció al lado de mi madre con el rostro encendido por la rabia y el champán. Siempre tienes que hacer que todo se trate de ti, ¿verdad? Este es el aniversario de mamá y papá, su noche, y simplemente tenías que aparecer. Yo no hice que la Haya hiciera el anuncio esta noche, dije con calma. Yo no hice que Architectural Digest publicara hoy. Ni siquiera sabía de esta fiesta hasta hace 3 semanas cuando todos ustedes me dijeron que no viniera. La voz del juez Harrison intervino desde algún lugar a mi izquierda. En realidad, creo que el drama comenzó cuando invitaron a sus amigos a un edificio que su propia hija restauró y luego le dijeron a todo el mundo que ella estaba demasiado mal mentalmente para asistir. El rostro de mi madre se desmoronó por un segundo, lo suficiente para que todos lo vieran. Nosotros no, yo nunca dije, estaba tartamudeando ahora. La refinada figura social había desaparecido, reemplazada por alguien que finalmente se había quedado sin historias. Pero yo había terminado de escuchar sus explicaciones. Margaret Caldwell dio un paso al frente. Se movió a través de la multitud con la autoridad tranquila de alguien que ha pasado toda su carrera protegiendo cosas que importan. Cuando llegó a mi lado, puso una mano brevemente en mi hombro, un gesto tan simple que casi me quiebra. Ya que Colette está aquí, anunció Margaret, su voz llegando a cada rincón de la sala, me gustaría compartir algo que tenía planeado anunciar independientemente de los acontecimientos de esta noche. La sala se quedó inmóvil. El Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica ha aprobado una nueva subvención por un monto de $500 para la restauración de la mansión del gobernador en Boston. Es uno de los proyectos de preservación más significativos que hemos emprendido en una década. Hizo una pausa, dejando que la cifra se asentara. Y hemos seleccionado a Colette Owens para liderar el proyecto. Por un momento, nadie se movió. Luego comenzaron los aplausos, dispersos al principio, luego creciendo, rodando por la sala como una ola. Aplausos reales de personas que no tenían ningún interés en la disfunción de mi familia, que simplemente reconocían la excelencia cuando la oían. Margaret sacó el sobre de su bolso. La carta oficial de la subvención, el sello del Fideicomiso Nacional grabado en oro. Esto es tuyo, dijo, poniéndolo en mis manos. Te lo has ganado, no por quién es tu familia, sino a pesar de cómo te han tratado. Miré el sobre, sentí su peso, entendí lo que significaba. No solo el dinero, no solo el proyecto, sino la validación, la prueba documentada y oficial de que yo era quien siempre había creído ser. Detrás de mí, podía sentir los ojos de mis padres, el silencio de mi madre, la postura rígida de mi padre, la furia apenas contenida de Vivienne. Pero por primera vez en mi vida, sus opiniones no importaban. La sala estaba aplaudiendo, y estaban aplaudiendo por mí. Lo que sucedió después fue casi demasiado perfecto. Mientras estaba allí de pie sosteniendo la carta de la subvención, aún procesando lo que acababa de ocurrir, los invitados comenzaron a acercarse. No a mis padres, no a Vivienne, sino a mí.
Aparecieron tarjetas de presentación, se ofrecieron felicitaciones, interés real y genuino de personas que habían pasado la noche pensando que estaban en una simple fiesta de aniversario y ahora se encontraban presenciando algo mucho más interesante. Mi madre se quedó sola junto a la chimenea. Las mujeres de su club de lectura, las mismas que le habían enviado mensajes de apoyo sobre su hija con problemas, ahora evitaban cuidadosamente el contacto visual. Vi a una de ellas susurrarle a otra, ambas mirando a mi madre con expresiones que habían pasado de la deferencia a algo más cercano a la lástima o, tal vez, al juicio. Mi padre intentó salvar lo que pudo. Lo vi acercarse al juez Harrison, extendiendo la mano para un saludo que no llegó. Richard, dijo el juez con frialdad, creo que tú y yo necesitamos reconsiderar esa invitación al golf que discutimos. Prefiero pasar mi tiempo libre con personas que tienen sus prioridades en orden. Se alejó sin esperar respuesta. Vivienne estaba cerca de la barra, teléfono en mano, probablemente redactando historias de control de daños para Instagram que nunca repararían del todo su reputación. Pero fue el rostro de Bradley el que captó mi atención. Su esposo, observándola con la expresión de alguien que está reordenando todo lo que creía saber. Más tarde, sabría que Bradley había empezado a hacer preguntas sobre qué más le había dicho Vivienne, sobre qué otras historias había construido. Su base, tan cuidadosamente edificada sobre la imagen y la suposición, había desarrollado una grieta que no podía ser reparada con yeso. Y la tía Patricia me encontró entre la multitud. Colette, su voz era pequeña. Lo siento mucho. No lo sabía. Tu madre me dijo cosas que no eran ciertas. Debí preguntarte directamente. Asentí. ¿Qué más se podía decir? Antes de irme, pedí un momento a mis padres. No en privado, ya no tenía sentido la privacidad. Pero a un lado del vestíbulo, cerca de la ventana restaurada en la que había pasado 2 semanas trabajando, algunos invitados permanecían a una distancia desde la cual podían oír. No me importaba. El rostro de mi madre estaba manchado bajo el maquillaje. La mandíbula de mi padre estaba tan apretada que podía ver el músculo saltar. Vivienne se había alejado, ya fuera por vergüenza o por instinto de preservación, no sabría decirlo. No les pido que se disculpen esta noche, dije. Mi voz estaba tranquila, más tranquila de lo que me sentía. Ni siquiera les pido que entiendan lo que hicieron mal. Mi madre empezó a hablar, pero levanté una mano. Pasé 10 años intentando explicarme ante ustedes. 10 años esperando que, si trabajaba lo suficiente, si lograba lo suficiente, finalmente me verían. Pero nunca lo hicieron, nunca quisieron hacerlo. Mi padre exhaló bruscamente. Colette, esto no es el momento. Tienes razón, dije, no lo es. El momento fue hace 10 años cuando me recortaron de las fotos familiares. El momento fue cada Navidad a la que no fui invitada. El momento fue hace 3 semanas cuando me enviaron ese mensaje diciendo que los avergonzaría frente a sus invitados importantes. Los miré a ambos, realmente los miré, de la manera en que miras algo que estás lista para soltar. He terminado de dar explicaciones. De ahora en adelante, pueden buscarme cuando estén listos para verme por quien realmente soy. No antes. Los ojos de mi madre estaban húmedos. Colette, esta noche no. Mamá, di un paso atrás. He dicho lo que tenía que decir. Me di la vuelta y caminé a través de las puertas de roble que yo misma había restaurado. Y por primera vez en mi vida, dejar a mi familia no se sintió como huir. Se sintió como caminar hacia algo nuevo. Me enteré de la situación de Vivienne por partes durante las semanas siguientes. La tía Patricia se convirtió en mi fuente inesperada de información. Aparentemente, que te mientan sobre la estabilidad mental de tu sobrina crea una cierta solidaridad. Me llamó una semana después de la fiesta, su voz era cuidadosa. Pensé que deberías saberlo, dijo. Vivienne y Bradley están haciendo una separación de prueba. Yo estaba en mi cocina con el café enfriándose en mis manos. Por lo que pasó en la fiesta. Eso fue el catalizador, pero al parecer Bradley empezó a hacer preguntas después, sobre otras cosas que Vivienne le había dicho, sobre su trabajo de caridad, sobre sus finanzas, sobre, bueno, mucho. Pensé en el Instagram de mi hermana, las fotos cuidadosamente seleccionadas, la vida filtrada, la imagen que había construido tan meticulosamente, una casa de naipes. Se dio cuenta de que ella había estado editando la verdad durante años, continuó la tía Patricia, no solo sobre ti, sino sobre todo. No me sentí satisfecha al escuchar esto. No me sentí vindicada, solo me sentí cansada.
Triste, tal vez, por la hermana que podría haber tenido si ella no hubiera pasado tanto tiempo intentando ser la única que valiera la pena ver. Unos días después, Vivien me envió un mensaje de texto. 3 palabras: arruinaste mi vida. Lo miré durante mucho tiempo y luego lo borré sin responder. Yo no arruiné su vida. Solo dejé de ser la explicación conveniente para su propia infelicidad. Sin un chivo expiatorio, sin una hermana con problemas a quien señalar, todas sus historias cuidadosamente construidas no tenían nada tras lo cual esconderse. La verdad no arruina a nadie. Solo revela lo que ya estaba allí. Y a veces, lo que hay allí no es agradable. 3 meses después de la fiesta, recibí un mensaje de texto de mi padre. Casi lo borro sin leerlo. No habíamos hablado desde esa noche. Ni una palabra, ni un correo electrónico, nada. Había estado en paz con ese silencio. Había aprendido que algunas relaciones no están destinadas a ser reparadas, están destinadas a ser liberadas. Pero algo me hizo abrirlo. Colette, he estado pensando. Me gustaría ver el proyecto de la mansión del gobernador cuando esté terminado. Si estás de acuerdo. Papá, lo leí 3 veces. No era una disculpa. No era un reconocimiento de todo lo que había pasado, los años de desprecio, las mentiras, el mensaje de texto diciéndome que los avergonzaría. Era solo una petición, una pequeña puerta que se abría. No respondí de inmediato. Dejé pasar una semana, dándole vueltas en mi mente como una piedra que encuentras en la playa. Luego respondí: está bien. Cuando esté terminado, te avisaré. No fue perdón. Todavía no. Tal vez nunca lo sea, aún no lo he decidido. Pero era una posibilidad, una oportunidad para algo diferente si él estaba dispuesto a hacer el trabajo. Mi madre no me ha contactado en absoluto. Según la tía Patricia, todavía está en negación, diciéndole a la gente que el incidente de la fiesta fue un malentendido. Sigue insistiendo en que no ha hecho nada malo. Algunas personas no pueden admitir sus errores sin que su identidad entera colapse. No sé si alguna vez estará lista. No voy a esperar para averiguarlo. Lo que he aprendido es esto: el perdón no se trata de que ellos lo merezcan. Se trata de que yo ya no cargue con ese peso. Pero perdón no significa olvidar, y definitivamente no significa volver a como eran las cosas. Algunas puertas pueden abrirse de nuevo. Otras permanecen cerradas por una razón. Estoy parada frente a la mansión del gobernador ahora. Es una mañana gris de finales de invierno, el tipo de frío que hace que tu aliento sea visible y tus dedos se pongan rígidos. El edificio se alza frente a mí, 3 pisos de arquitectura federal, ladrillo y piedra caliza, ventanas que han vigilado Boston durante 200 años. Necesita trabajo, mucho trabajo. Los cimientos tienen grietas. El techo necesita ser reemplazado. Hay daños por agua en el ala este que tomará meses solucionar. No puedo esperar para empezar. Pienso en la chica que era hace 10 años. La que estaba al borde de la foto de la boda de su hermana usando un vestido de segunda mano, preguntándose por qué nunca terminaba de encajar. Esa chica pasó mucho tiempo esperando permiso, esperando que su familia la viera, esperando que alguien confirmara que valía algo. Ya no espero. El reloj Cartier Tank en mi muñeca capta la luz de la mañana. Lo compré yo misma con el dinero que gané por un trabajo que hice bien. Nadie en mi familia me lo dio. Nadie en mi familia sabe siquiera su valor, pero yo sí. Una reportera del Globe llamó ayer queriendo hacer una entrevista de seguimiento. Señorita Owens, preguntó, ¿qué consejo le daría a los jóvenes arquitectos que están empezando? Lo pensé durante mucho tiempo. Construyan algo que dure, dije finalmente. Y no esperen el permiso de personas que nunca planean dárselo. Ella lo anotó. Me pregunto si entendió lo que realmente quería decir. Pasé 10 años demostrando mi valor ante personas que no querían pruebas. Querían que me quedara pequeña, invisible, en la caja que habían construido para mí. Pero los edificios no son las únicas cosas que pueden ser restauradas. A veces, la renovación más importante es la que haces en ti misma. Así que esa es mi historia. Sin testamentos mágicos, sin herencias secretas, sin revelaciones dramáticas en un juzgado. Solo 10 años de trabajo, unos pocos documentos oficiales y la lenta y paciente acumulación de la verdad. Mis padres me enviaron un mensaje 3 semanas antes de su fiesta y me dijeron que no fuera. Dijeron que solo estaban invitados los de la alta sociedad. Dijeron que los avergonzaría. Y luego, el presentador de noticias pronunció mi nombre la misma noche en que ellos intentaban borrarlo.
No sé si eso es karma o coincidencia. No sé si el universo organiza estas cosas o si simplemente notamos los patrones que encajan con las historias que necesitamos contar. Lo que sí sé es esto: dejé de esperar a que mi familia me viera. Y de alguna manera, fue entonces cuando todos los demás lo hicieron. Si estás escuchando esto y estás en medio de tus propios 10 años, si estás trabajando en silencio, construyendo en la oscuridad, esperando que alguien note lo que has hecho, quiero que escuches esto: sigue adelante. Las personas que te desprecian podrían no cambiar nunca. Tu familia podría no entenderte jamás. El reconocimiento que mereces podría llegar tarde, o no llegar nunca, o llegar de formas que no esperabas. Pero tu valor no está determinado por si ellos lo ven o no. Tu valor lo determinas tú. Construye algo que importe. Deja que tu trabajo hable. Y cuando llegue el momento, cuando las puertas finalmente se abran, camina a través de ellas con la frente en alto. No necesitas la invitación de nadie para estar en las habitaciones que tú misma has construido. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de esta historia. Si resonó contigo, deja un comentario. Los leo todos. Y si quieres escuchar más historias como esta, hay otra esperándote en la descripción. Hasta la próxima. Soy Colette. Gracias por estar aquí conmigo hasta el final. Si esta historia tocó algo en ti, házmelo saber en los comentarios. Realmente los leo todos y cada uno. No olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones si quieres más historias como esta. Hay otra historia esperándote ahora mismo, revisa el enlace en la descripción. Nos vemos en la próxima.